entre Hugo Moyano y Alberto Fernández, y también lo que iba a ocurrir con Héctor Daer. La primera consideración, el primer pedido por parte del presidente a los gremialistas más importantes de la Argentina tiene que ver con la moderación, clave para entender lo que se viene, Mariano. Sí, Lu, moderación, coordinación en los acuerdos salariales y sobre todo algo que sobrevoló ambos encuentros. Por favor, abandonemos la cláusula gatillo, es el planteo del presidente Alberto Fernández a las cúpulas sindicales. Cuando digo cúpulas sindicales se entiende, por supuesto, la CGT, Héctor Daer, con quien hoy se reunió el presidente de la Nación, pero también, aunque de manera más informal, ayer con Hugo Moyano, que no es un líder de una central obrera formalmente, pero sí un referente ineludible del sindicalismo en la Argentina y sobre todo de aquellos sectores que fueron más disidentes con la gestión de Mauricio Macri. El presidente de la Nación tratando de hacer un difícil equilibrio político con, insisto, la CGT, que es la representación máxima del sindicalismo en la Argentina, en virtud de la ley de asociaciones sindicales, y con quien, insisto, es un referente ineludible. También hubo contactos con Hugo Yasky de la CTA de los Trabajadores, y con todos ellos el objetivo de corto plazo es uno y el de mediano plazo es otro. Básicamente, ¿de qué se trata, Lu? El gobierno está buscando, como lo habíamos anticipado en este espacio, un margen de negociaciones en suma fija, que hasta ahora no dio demasiado resultado, que hasta ahora tuvo un gran acuerdo de corto plazo, que es el de la Asociación Bancaria, que regirá por enero y febrero, con esta lógica de sumas fijas, y que deberá rediscutir a partir de marzo cuáles son esas condiciones. En otros gremios, como el propio Sindicato de Sanidad de Daer, en la rama de laboratorios, se mantuvo la idea de los aumentos porcentuales e incluso se mantuvo la idea de la cláusula gatillo. Habrá que ver qué pasa en la rama mayoritaria del Sindicato de Sanidad, que es la del sector asistencial de los hospitales y las clínicas. Y el propio gremio de Moyano, con quien ayer se reunió el presidente, también hubo un pacto porcentual, porque el sindicato tenía un aumento salarial, tenía una vigencia de una paritaria que había arrancado a mitad del año pasado y que termina a mitad de 2020. En la primera mitad había sacado 23%, para la segunda mitad el gobierno tenía una cierta expectativa de que fuese en suma fija. Moyano apuró la negociación y dijo, no, a mí me sirve un aumento porcentual, cerró el 26,5%. Hubo, y esto hay que decirlo, pases de facturas dentro del Gabinete Nacional entre aquellos sectores que están más interesados en la generalización de las sumas fijas, siempre con el espejo de lo que fue el decreto presidencial 14-2020, allí donde el gobierno hizo para todos los trabajadores del sector privado un aumento salarial en suma fija justamente de 4.000 pesos. Le dijeron algunos al ministro de Trabajo, Claudio Moreno, y bueno, tendrían que haber sido un poco más insistentes con Hugo Moyano para evitar que hubiera un aumento porcentual. Pasó esa instancia, los que están más intensos, en algún sentido, apuntalando la idea de la suma fija son el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, están también ahí el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Mariano, con el conocimiento que tenés, ¿hace cuánto tiempo que haces coberturas de noticias gremiales? Unos 20 años. 20 años, nada más y nada menos. ¿Vos creés que por este momento, por la relación con el presidente, por los acuerdos antes de la elección, van a comprender lo de la cláusula gatillo, no? ¿O creés que va a ser el punto de diferencia más grande que van a tener en este periodo? No, yo creo que la cláusula gatillo no va a ser un eje de estos encuentros. Sí creo que van a intentar alquimias. Esto es algo que rige, te diría, desde los primeros años del kirchnerismo, allá por 2004-2005, cuando se reanudó la negociación paritaria en la Argentina. Siempre hubo un interés puntual de los gobiernos por encontrar aumentos salariales de referencia que fuesen imitados por los demás y que obviamente siguiesen una cierta lógica de mesura, de control, sobre todo en esta etapa donde el gobierno quiere mostrarse al mando de las variables macroeconómicas ante los acreedores externos y al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que la cláusula gatillo no va a ser necesariamente un eje, creo que sí van a buscar algún mecanismo de actualización que no se lo vincule con la cláusula gatillo, pero que ponga en salvaguarda los salarios de los trabajadores de la evolución de la inflación, y creo que es el propio gobierno el que está interesado, porque te decía, para esta primera etapa, lo que quiere Alberto Fernández es no usemos cláusula gatillo, tratemos de usar sumas no remunerativas por lo menos hasta mayo. Y después de mayo,
¿qué vendría? Después de mayo sí vendría una negociación global de los salarios, pero acordada con las centrales obreras, probablemente con un mismo aumento salarial para todos y la garantía de que se le ganaría a la inflación por hasta un punto. Ese es el diseño. Falta todavía para ponerlo en práctica. Respondiendo a tu pregunta, creo que las cláusulas gatillo podrían quedar de lado si esta garantía de que se va a salvaguardar el poder adquisitivo opera finalmente, pero yo creo que también va a haber que estar muy atentos, sobre todo a algo que no manejan en este momento ni los gremios y probablemente el presidente solo hasta cierto punto, que es la negociación con el Fondo Monetario. A ver,